Es un enorme gusto, como siempre, contar con su generosa atención a nuestros diálogos por la democracia aquí en TV UNAM. Un caluroso saludo también para quienes nos siguen en los canales 14 y 22, así como vía YouTube. Hoy tendremos el privilegio de conversar en exclusiva con una de las funcionarias más importantes del gobierno actual, Margarita Ríos Farjat, titular del SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Hablaremos con ella sobre los retos en materia de política fiscal y con respecto a la recaudación de impuestos. Pero primero un poco de contexto. Desde hace décadas México ha tenido un serio problema en materia de recaudación. Nos encontramos hoy en el último lugar entre todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, con respecto al porcentaje del Producto Interno Bruto que el gobierno logra captar para el gasto público. Francia recauda cada año 46%, Grecia 39% y los Estados Unidos 27%. Pero nosotros cada año apenas logramos captar entre 16 y 17% del Producto Interno Bruto. México también se encuentra muy rezagado en comparación con los otros países de América Latina. Tanto Brasil como Argentina recaudan anualmente más de 30% del Producto Interno Bruto. Chile y Colombia alcanzan el 20%. Menos recursos para el presupuesto público implica una menor inversión en escuelas, carreteras, hospitales, infraestructura e investigación científica. Todos elementos esenciales para lograr el crecimiento económico y el desarrollo social que tanto necesitamos. Ahora bien, México tiene la fortuna de contar con vastas reservas de petróleo, cuyas ganancias ayudan a compensar un poco la falta de recaudación. Sin embargo, aún con el petróleo, México sigue muy rezagado en materia de ingresos públicos. Por ejemplo, Noruega, también un país productor de petróleo, ingresa 2.5 veces más que México con respecto al PIB. En los últimos años se ha mejorado un poco la recaudación de impuestos en México. Sin embargo, los números siguen siendo sumamente bajos, con una recaudación de menos de 7% del PIB por medio del ISR y menos de 4% con el IVA. En general, existe un grave problema con respecto a la aplicación de la ley en materia fiscal. Hoy México ocupa el tercer lugar en el mundo en flujos financieros ilegales, concepto que incluye tanto el lavado de dinero como los paraísos fiscales. De acuerdo con los estudios de Global Financial Integrity, solamente Rusia y China tienen menor control sobre sus sistemas financieros. En México, unos 40,000 millones de dólares desaparecen misteriosamente al año. En cada gran escándalo sobre el tema de los paraísos fiscales y la corrupción internacional, los papeles de Panamá, los Swiss Leaks, Paradise Papers, Odebrecht, entre otros, siempre aparecen múltiples nombres y apellidos de magnates o políticos mexicanos. Algunos de los paraísos fiscales más conocidos son, por ejemplo, las Bahamas, Granada, Andorra y la isla de Fiji, entre muchos otros. Las condonaciones de enormes créditos fiscales también han implicado un enorme desfalco al erario. El pasado lunes 20 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la titular del SAT, la doctora Ríos Farjat, dijeron que entre 2007 y 2018 los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto condonaron casi 300,000 millones de pesos a grandes contribuyentes, lo cual implicaría una pérdida de 400,000 millones en pesos actuales. Solo 108 empresas recibieron 54% de estas condonaciones, para un total de 213,000 millones de pesos en valor actual. López Obrador acaba de emitir un decreto que pone fin a estas condonaciones fiscales. Ello con el fin de aumentar la recaudación fiscal sin tener que romper con su promesa de campaña de no aumentar los impuestos durante su sexenio. Pero este tipo de medidas serán suficientes para conseguir todos los recursos necesarios para los programas sociales y las obras públicas del nuevo gobierno. ¿Basta con acabar con la evasión fiscal o López Obrador inevitablemente también tendrá que aumentar el nivel de impuestos? Sobre este tema hablaremos en unos momentos con la doctora Ríos Farjat.
Pero primero vamos con el libro de la semana con Walter Arellano. No te vayas. Muchísimas gracias, John. Hoy, en el libro de la semana, presentamos una extraordinaria obra para entender de manera panorámica, pero sobre todo crítica, el tema del Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de un excelso texto, autoría del reconocido investigador y economista Óscar Ugarteche, titulado Historia crítica del Fondo Monetario Internacional. En este libro se pone bajo la lupa la actuación del Fondo Monetario Internacional frente a los problemas económicos y las constantes crisis en diferentes momentos históricos, desde sus inicios en 1944. El autor hace énfasis en los problemas de legitimidad que ha ensombrecido la actuación del Fondo Monetario Internacional en los últimos 15 años, derivado de inconsistencias en materia de transparencia y ciertas dudas en torno a la forma de elección de sus titulares. A lo largo del texto se pone en tela de juicio la supuesta imparcialidad del Fondo Monetario y su posible corresponsabilidad al tomar ventaja frente a naciones pobres, lo que lleva al autor a preguntarse ¿para qué sirve el Fondo Monetario Internacional ante una crisis? Es importante señalar que esta obra tiene la virtud de explicar los complejos fenómenos económicos relacionados con esta organización financiera de una manera sencilla y comprensible para un público no especializado, lo que hace de este libro un referente obligado para todas aquellas personas interesadas en saber más acerca de las finanzas globales. Como cada semana tenemos obsequios para nuestros amigos de las redes sociales, ahora les toca a los de Instagram. Lo único que tienen que hacer es seguirnos en Instagram, Diálogos UNAM, y comentar la imagen del libro en nuestro timeline con el hashtag Quiero mi libro hasta la medianoche. El lunes haremos una selección aleatoria de 5 ganadores, cortesía del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Yo soy Walter M. Arellano y nos vemos la próxima semana con otra recomendación. Margarita Ríos Farjat es abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestra en Derecho Fiscal por la misma universidad y doctora en Políticas Públicas por el Tecnológico de Monterrey. Es editorialista del Grupo Reforma, profesora de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y autora de textos en materia de Derecho Fiscal y Corporativo publicados en México y los Estados Unidos. Ha trabajado en el Poder Judicial de la Federación y también en numerosos despachos privados en Nuevo León. Como activista de la sociedad civil, participó en la conformación de la Coalición Anticorrupción en Monterrey y de la plataforma Cómo Vamos Nuevo León. Ganó el Concurso Nacional de Ensayo Jurídico convocado por la UNAM en el año 2000 y es escritora de poesía con importantes obras publicadas en México y el extranjero. Desde el 1 de diciembre de 2018, funge como jefa del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de México. Aquí estamos con Margarita Ríos Farjat. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en TV UNAM. Al contrario, John, muchas gracias por invitarme. Pues un gusto tenerte aquí. La verdad es que yo sé que no siempre te gusta pasear ahí en los medios. Es muy importante tu trabajo, tener un trabajo técnico, serio, y es un honor, un privilegio que hayas aceptado nuestra invitación aquí a la UNAM y a TV UNAM. Sí, bueno, además sí es la primera vez que voy a la televisión, y qué bueno que sea aquí en la UNAM y que sea contigo, porque como dices tú, yo prefiero estar estudiando mis tareas. Así es, muy aplicada, vienes muy bien preparada, y pues es un gusto. La verdad es que yo creo, y lo he escrito en procesos, escribí un artículo hace unas semanas, sobre la importancia de la labor del SAT, ¿no? La gente, pues por un lado lo temen, ¿no? al SAT, y por otro lado lo utilizan. Bueno, en los viejos gobiernos ha habido muchas irregularidades, bueno, por lo menos mucha evasión fiscal. Las estadísticas son muy claras. Con una aplicación profesional, objetiva, responsable del nuevo gobierno, yo tengo la hipótesis que podríamos aumentar de manera muy fuerte la recaudación, los ingresos para el gobierno sin tener que aumentar impuestos. Eso es la apuesta. ¿Crees que es posible, Margarita, tú que estás en esta responsabilidad tan importante? Yo creo que sí, tocaste varios puntos. Quizá el más importante es el civismo. Si quieres tener una buena política fiscal, igual que un Estado de Derecho, necesitas civismo.
O sea, el cumplimiento nace de un sentido ético del deber y un sentido constitucional de ser un buen mexicano. No nada más de que festejes en la fiesta, de que mariachi, la selección, en el extranjero. No, se trata de que tienes un compromiso con la Constitución, de que tú estás desarrollando tu trabajo porque tu país te proveyó de una circunstancia de vida, de derechos y libertades que te lo permite. Y todo eso tiene un costo. No es que tú cuando tengas un ingreso, tú vas a darle una parte de tu ingreso a la nación. No, le regresas a la nación una parte del financiamiento que ella te permitió para que tú tuvieras ese marco de derechos y libertades. Las que calles, nadie ve, las escuelas, los hospitales. Y eso es tangible, todo. eso es tangible. Pero ya hablo de lo intangible, desde el derecho que tú tienes para desarrollar el trabajo que tú desees, la libertad de elegir tu vocación, la libertad de elegir trabajar aquí, la libertad de llevar a cabo una cierta personalidad, de asociarte con alguien o no asociarte, de tener una afiliación política, de escribir tus artículos en el periódico, tu libertad de expresión, tu seguridad de tu patrimonio, que llegues a tu casa y esté tu casa y no esté tomada o algo por el estilo. O sea, cosas tan simples que se nos olvida porque son muy simples y como no las vemos, las usamos como el aire. Derechos y libertades cuestan. La nación te provee de eso. Entonces no es cierto, vamos a empezar, no es cierto que tú ganas un dinero que es tuyo y que tú de ahí le das y que de ahí te cuesta porque en qué lo gastas. No, tú le regresas de ese dinero que tú ganas, que te toca a ti, una parte que desde antes que lo ganaras ya era de la nación. Tú se lo regresas a la nación. Es muy interesante, muy fuerte lo que dices. Es un cambio de lógica, porque la lógica neoliberal nos quería convencer durante décadas que lo único que importaba era el mercado, que el Estado era un estorbo, ¿no? Que cualquier cosa que hiciera el Estado sería una molestia y que esto justamente los impuestos es lo que me roba el gobierno. Y luego cuando tienes un gobierno corrupto, que además, ¿no? Uno sí dudaba antes de pagar los impuestos a ese gobierno corrupto. No, va a costar mucho trabajo a la gente entender que el gobierno ahora sí está a su lado y que, como dices, esta riqueza es de todos, ¿no? Es que como quiera, hasta los más liberales siempre hay un piso mínimo de Estado. Si no, vivirías en un caos. Claro. Bueno, ese piso mínimo cuesta. Es como si en una guardería te dan a guardar un bebé. No te lo vas a quedar tú porque crees que el padre no va a saber qué hacer con él. Tú lo devuelves, ¿no? Igual aquí, tú tienes que devolverle a la nación el importe de ICR, de IVA, además, que te toca a ti darle. No es que no se lo voy a dar porque no me gustan que lo gastan. Ya estás cometiendo un fraude a la nación. Parte de lo interesante es cómo por una parte de la corrupción, y ahorita la abordamos y te doy algunos datos, pero por otra es más bien las telarañas mentales que nos hacemos cada uno de nosotros para no pagarle a la nación lo que es de ella, no es nuestro. No es que en qué lo van a gastar, es que es más fácil, mira, yo necesito el dinero porque yo doy empleos, es que como quiera mi vecino lo hace, es que para qué lo quiere si le sobra, para que acabe en el bolsillo de no sé quién. No, a ver, tu cumplimiento es a donde dice la Constitución, tú tienes que pagar, darle lo que ya era de ella, porque tú lo trabajaste con las condiciones que ella te permitió. De ahí en fuera, ¿en qué lo vas a gastar y qué tal? Bueno, ahí también depende también de ti muy en gran medida. Tu civismo, de fiscalizar a los gobiernos, de estar presente, de demandar, de exigir y demás. O sea, no tampoco es como gratuito, ¿no? Cuesta. Y de corrupción y demás, pues bueno. ¿Y cómo nos va ahorita con la recaudación? Porque había mucha especulación, ¿no? Sobre con el nuevo gobierno, la nueva administradora, si iba a poder estar al nivel en términos de recaudación. ¿Cómo vamos? Ahora ya hubo justamente el 30 de abril el corte de caja. Supongo algunos todavía están actualizando sus declaraciones, pero el 30 fue el corte. ¿Cómo nos fue comparado con años pasados? Bueno, te va a dar varias cifras muy interesantes porque no me extrañaría que siempre la fiscalización y la recaudación, que son dos cosas diferentes, pero de lo mismo, son un reto. Y siempre es de un día a día, ¿no? Pero no me extraña que con un gobierno nuevo se pretenda de tratar de ser agoreros de que no van a poder, no esto, no lo otro. A ver, también el gobierno hace una cosa, cambia la perspectiva, cambia las políticas, pero las instituciones bien hechas continúan sus procesos y los mejoran. Claro. Yo confío y estoy viendo y me consta, lo vivo, que siento que pues tenemos la capacidad de mejorarlas, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos primero a las declaraciones y luego vamos con recaudación. Y si quieres hasta zona fronteriza. O sea, ¿cómo vamos con porque eso? dicen, ¿no? Se bajaron los impuestos en la frontera, eso nos va a afectar a todos. A ver, cuenta. Mira, por ejemplo, la declaración anual
logramos, y aquí fíjate, de la declaración anual cerramos personas morales, fue en marzo, tú lo sabes, y en abril personas físicas. Bueno, fue un trabajo súper intenso. Y logramos de personas morales 666.703 declaraciones, que es 4% más que las del año pasado, de personas morales. Y de personas físicas, al 30 de abril, logramos 6.214.914 declaraciones. Esto es muy interesante porque aquí es 12.1% más que el año anterior. En términos de la cantidad de contribuyentes. Para no hacerte bolas, te sumo las dos, ¿no? El total de personas físicas y morales de este ejercicio son 6.881.617 declaraciones, que es un 11% más que el año pasado, que fueron 6.100.000 y cachito. O sea, es una expresión implícita de confianza en el gobierno. De confianza en el gobierno, de que estamos siendo pues, responsables, honestos y que estamos facilitándoles las cosas, ¿no? E incluso cerramos ahora el 30 de abril. El año pasado tuvieron que cerrar hasta el 15 de mayo porque estaban implementando algunas cosas de tecnológicas y demás. Nosotros, la institución no nace, y eso hay que reconocer, la institución no nace con un gobierno nuevo. La institución tiene 21 años. Entonces, y es una institución que siempre ha sido muy objetiva porque sus metas son medibles. Sus objetivos son los mismos, siempre recaudar más y mejor. Lo que vas cambiando es a lo mejor en qué herramientas privilegias para facilitarle las cosas a la gente, ¿no? Y que, por ejemplo, ¿no? Bueno, uno de los grandes problemas es la evasión, ¿no? Tanto por medio de paraísos fiscales como por medio de simplemente no declarar. Algunos estudios internacionales estiman que para personas físicas, que el problema es aún mayor, llega hasta 50%. Para personas morales, 20-30%. Hay también todo, bueno, ese es otro tema, pero lo vamos separando, pero los pongo todos en la mesa, que es el tema de los perdones a los créditos fiscales. Bueno, ¿no? Fue muchos temas. Entonces, pero en general hay muchos temas ahí que hablan de que estamos perdiendo grandes oportunidades de recaudación y de ingreso. ¿Cuáles serían algunas estrategias que estás pensando para pegarle a estas diferentes fugas de dinero que es de todos los mexicanos, como dices? Bien, por ejemplo, en el caso de evasión, nosotros preferimos los números duros, porque para hablar estadísticas y proyecciones y demás, estas variables procesos que tienes que correr y demás, ¿no? Y eso preferimos siempre contratarlos académicamente. Aquí nosotros, ¿qué tenemos como para medir la evasión? Bueno, tenemos una lista que le llamamos la lista del 69B del Código Fiscal de la Federación, que podemos llamarle lista negra, que son de las empresas facturadoras de operaciones simuladas, lo que llamamos lavado, EFOS. No, las que facturan, las que crean facturas falsas, los que crean una factura falsa. Yo soy un EFO porque yo creo una factura falsa, pero es un EDO porque tú me la compras y tú la deduces. ¿Me explico? Sí, claro. Yo hago un delito, tú cometes otro porque tú... Y además ni siquiera es una empresa fantasma, producen algo que son... Crean, o sea, a veces sí son fantasmas, a veces sí hay... ¿Qué pueden ser? Tú creas una empresa bien creada, pero con la finalidad de estar fabricando facturas. O corrompes a algún mal funcionario del Servicio de Administración Tributaria, que sí nos ha pasado algunas veces, y ahí se dedican a, sin tener soporte documental, crear empresas. Entonces esas son fantasmísimas, ¿no? Entonces tienes así el nacimiento de la empresa facturadora. Claro. Para cuando la empresa facturadora ya te vende las facturas y tú pasas los procesos fiscales para deducirlas y el fisco se da cuenta, el fisco inicia la investigación, porque tú acuérdate, todo lo que haga la autoridad siempre son garantías de audiencia, Estado de Derecho y procesos, ¿no? Ya para cuando llega con el EFO, que soy yo, y le revisa y le hace todo, pues ya pasó 1 o 2 años. Y el EFO ya no existe. O sea, ya la encuentras, pero encuentras un cascarón, como la piel de una serpiente que ya se fue. ¿Me explico? Y se va a otro lado. ¿Y ya no lo puedes sancionar? No, pues es que no tienes a quién, no tiene con qué. Ya es muy poco lo que el fisco Pero la cobra persona que compró esas facturas sí las puede sancionar. Ese es el EDO. Entonces, ¿a quién deduce? Estamos muy enfocados hacia el EFO, porque es el que crea paga, la factura. Es el que crea la factura. Okay. Fíjate, de ahí, y ahí van las primeras cifras de evasión. Por ejemplo, ahí tenemos, en esa lista, tenemos unas presuntivas y unos definitivos. Presuntivos están, yo pienso que tú eres EFO y te pongo y te doy a ti un plazo para que tú me digas si estoy equivocado o no. Y sí, algunos se corrigen, pero definitivos tenemos 8,000 publicados ahí.
O sea, ya han detectado 8,000 Del 2014 al 2018. 8,000 empresas que se dedican en gran parte, igual hacen otra cosa, a generar Pueden ser facturas mixtas. falsas y los venden a contribuyentes con tal de que se reduzca su carga fiscal. Y en la página del SAT, al 1 de mayo, teníamos 8,057 o algo así de EFOS. De ahí tú EFOS tienes son, los que aclara para el público, los porque- facturadores, el que crea la factura. Esos son o sea, son 8,000 empresas que crean Que crearon las empresas facturas, falsas. exacto, que Y tenemos de hasta las personas que usan esas facturas, registradas. ¿cuántos son? Cruzamos las que están relacionadas con estas. O sea, para saber si tú dedujiste, pues, dedujiste una factura falsa, entonces es de alguien que yo ya tengo en mi lista. Así ¿no? es. Ahí son 700,000 y cacho. Pero del monto de operaciones a que se refieren las facturas de esas EFOS definitivas, son como 1.6 billones de pesos. O sea, esta es De una ahí- cantidad de pero dinero enorme. La transacción. De ahí acuérdate que viene ya 1.6. billones de pesos la transacción. Lo que evades al fisco es ¿En una 4 parte años? de eso. Sí. Pero tú tienes el 1.6 billones de pesos del monto de las transacciones. De ahí el impuesto. Son como 730 y tantos mil pesos, 1,000 millones de pesos, de la Ahí evasión construyes una fiscal. refinería. De la Margarita. evasión fiscal O del sea, 2014 a lo que vamos. O sea, lo que estamos hablando, y tú no lo dices, tú eres la autoridad, pero por la información objetiva que me estás dando, yo veo que hubo una especie de crimen organizado en esta materia que estaba desfalcando el erario público estos años. Y si simplemente logramos poner Estado de Derecho hoy, ese dinero, imagínate lo que podríamos hacer en términos de becas para jóvenes, refinerías, seguridad pública. Me estás emocionando, pues, de lo que se puede hacer, o quizás estoy muy iluso. No, se pueden hacer muchas cosas, pero hablamos de crimen organizado, pero no nada más es crimen organizado, había una fiesta. Es que casi, ¿quién no Un compra? descontrol total. Exacto, Ajá. pero no solo, es también una cosa que es difícil combatirla, no es una cosa privativa de México, es la gente que quiere hacer el mal, que quiere llevarse ventajas, tiene una creatividad absoluta, ¿no? Entonces tienes que estar constantemente monitoreando. Sí. O sea, ¿pudieran haberse hecho mejor las cosas? Claro, siempre se pueden haber hecho mejor las cosas. Lo importante es que, bueno, que lo tenemos detectado, es que podemos hacer Los de aquí números para adelante. esta institución internacional que seguro conozco, que se llama Global Financial Integrity, estima que en México perdemos 50,000 millones de dólares al año por flujos financieros ilegales, irregulares. Esto incluye evasión fiscal, pero también incluye, por ejemplo, lo que se le llaman transfer pricing, ¿no? Que las empresas transnacionales, ¿no? Venden a sí mismos, a sus propios sucursales internacionalmente, para no tener, o sea, te reportan a ti que aquí en México no gané nada, porque compré $1,000,000 de suministros y vendí 1,000,000, cuando realmente estoy generando ganancia, pero esa ganancia la voy a reportar a los Estados Unidos o a Francia o de plano lo voy a esconder en algún paraíso fiscal, ¿no? Pero porque parte de eso son incluso estimaciones. Yo te estoy dando un dato duro de una cosa que ya tenemos detectada y que equivale como al 3% del PIB actual, ¿no? 3% del PIB. Ajá, de lo que tenemos ahorita, del 2014 al 2018. Ese es un dato duro. Pero imagínate todos los que no hemos detectado Claro. y de facturadoras. Nada más. Hablaremos de otro tipo de evasión también. La subvaluación de productos, contrabando, por ejemplo. Así ¿no? es. Planeaciones fiscales. Así que esto es un dato duro nada más de puras facturadoras que ya tenemos detectadas. Muy bien. Imagínate Margarita, lo que nos falta. sí, vamos a un breve corte y seguimos con esta fascinante plática. No se vayan, regresamos ahorita con Margarita Ríos. Aquí seguimos con Margarita Ríos Farjat, aquí en TV UNAM. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mira, estás lleno de datos e información muy importante y me queda clarísimo que vas en serio a tu tarea. Eso yo creo que es lo más importante, porque eso no se pueden hacer, los proyectos sociales, no se puede fortalecer ese compromiso del Estado con el pueblo mexicano que nos ha prometido el presidente de la República, pues sin recursos, ¿no? Y además su promesa de no aumentar los impuestos, ¿no? Exacto. Ha dicho también, muy claramente, respetando al sector privado. Entonces, ¿por dónde? Es aquí contigo. Entonces, te interrumpí en el tema de la recaudación, porque ya fuimos directo a la evasión. Pero los números que empezabas a compartir hablan de que estamos aumentando comparado Con el año 2019 pasado. con 2018. Compárteme más los datos duros. Cerramos el primer trimestre nosotros con buenos resultados de recaudación y de devolución, lo cual es un equilibrio muy interesante de lograr. Por ejemplo, tenemos 5,1% más arriba
que lo que teníamos en el términos reales del año pasado, también al cierre del primer trimestre. ¿De IVA y SR o en total? ¿Sí? En general. Ajá, Por ejemplo, ahorita 5%. tenemos 858 mil millones de pesos de ingresos tributarios. Hasta marzo. Pero ahorita, a la fecha, ya llevamos 1.100.000 y tantos mil, un billón. Ya rezamos el billón. El 23 de abril logramos el primer billón. Y te estoy hablando ya de las cifras netas. ¿Qué significa netas? Que porque ingresa mucho, ingresa más que esto, 1.4 y demás, Claro. pero de ahí se devuelve, se revisa y demás, ¿no? Ya hechas las devoluciones y ya separado lo de devoluciones, ¿qué es lo que está ahorita, o sea, en caja, ¿no? O sea, Claro. estamos en términos reales, pues un 5% más arriba que en términos reales que el año pasado. Esos son datos duros y todavía datos puede duros. aumentarse más. Puede aumentarse más, dependemos de muchas cosas, dependemos de una circunstancia internacional, dependemos de que la política económica doméstica siga creciendo, dependemos de lo macro, dependemos de la confianza, dependemos del cumplimiento del contribuyente, pero ahorita las expectativas nuestras pues son positivas. Y la frontera no nos va a afectar. O sea, una de las políticas del nuevo presidente es reducir el IVA en la frontera, ¿no? Bueno, ahí tú ¿Esto no nos va a dar un No. descontón fuerte en el No, presupuesto? ahí tú recordarás que firmó el presidente un decreto en final de diciembre para estimular fiscalmente la zona fronteriza. Así es. Ese decreto no es solo en materia fiscal, es parte de una política pública macro Ok. de incentivar el crecimiento económico, que incluye salarios mínimos, incluye prestaciones laborales, incluye una cierta ordenamiento territorial, de seguridad pública y demás, ¿no? Lo fiscal va como para apoyar todo eso, ¿no? Para servir, ¿no? El efecto es que se reduzca o se sienta una reducción de la tasa del IVA y los contribuyentes que hacen negocios en esa zona pues, tengan una tasa menor de ICR. Es el efecto. Pero no cualquiera puede entrar no es automática. Pues tú tienes que inscribirte en un padrón. Primero ser elegible. Hay una serie de requisitos para ser elegible, si no todo el mundo se hubiera ido a la zona fronteriza. Es que ser elegible, estar haciendo negocios ahí, etcétera. Y además, pues que cumplas con una disciplina y una ética fiscal. Es para los contribuyentes de estrellita en la frente. El universo se va reduciendo. Primero fue lo de la zona fronteriza, luego los bien portados y así, ¿no? Y luego los que aparte les interese, porque a lo mejor a tu negocio no te interesa cambiar régimen fiscal. Bueno, pues de lo que hemos llevado a la fecha, lo que hemos monitoreado hasta el día de hoy, la verdad tenemos muy buenos resultados. No se ha caído el IVA ni se ha caído el ICR. Pues, al final de cuentas debería compensarse, o sea, si hay mayor inversión, más productividad, ¿no? Aunque las tasas reducen, ¿no? Esa es la apuesta, ¿no? Nosotros vemos en términos numéricos, en términos fiscales, ¿no? Ojalá, eso no lo podemos ver nosotros, pero ojalá y realmente se estén modificando los precios del producto Claro, para por beneficiar supuesto. al consumidor de allá. Me explico, no va a ser que el efecto del IVA es menor y lo que se hagan los contribuyentes empresarios Un poco que lo le suban, me explico, acusó espero que no. recientemente el presidente de la República con respecto a las gasolineras. y Que el IEPS. esperemos que eso no esté pasando. Cuéntame de eso, por ejemplo, si hay colusión o qué es lo que han detectado. ¿No está abierta alguna investigación en la materia? No, ahí claro que estamos, tú recordarás la lucha contra el huachicol y todo tipo de venta ilegal de combustible. O sea, ahí estamos también monitoreando cómo están comportándose y estamos diseñando incluso ya iniciamos auditorías. Algunos ya les habrán avisado, ya les habrá llegado la cartita y el requerimiento y demás de la auditoría. Pero lo que hablábamos ahorita de acá es de una cosa de precios, de que el beneficio fiscal se convierta en que realmente el ciudadano de a pie sienta ese beneficio. Y no se ha caído. Los 43 municipios lo estamos monitoreando. En algunos municipios baja el IVA, por ejemplo, a comparación del año pasado, pero sube, no sé, el ICR. O el otro municipio le fue mucho mejor, aumentó bastante de IVA. También depende cómo le incentiven y cómo se muevan los propios municipios y los empresarios de la región. Claro. ¿No? Pero buenos resultados por ahí también, hasta ahorita. Muy bien. La recaudación también bien. Y eso a pesar de que tuvimos una carga de devoluciones bastante considerable. O sea, la administración anterior nos dejó unos paquetitos muy interesantes de miles de millones de pesos dictaminados ya pendientes de devolver. De devolución de IVA y de ICR. de condonaciones para No, entrar en el condonaciones tema. no hay. Ahorita estamos a condonaciones, lo que quieras. No, de devoluciones que ya procedían. Por devoluciones procedentes nos quedó ahí aparte de lo que siempre saben, o sea, de lo que siempre sigue un proceso normal, recibimos más. Por ejemplo, el año pasado, para diciembre, el 2017, en diciembre de 2017, tendrían en caja unos 70,000 millones de pesos pendientes de devolver. Por ponerte un número para que tengas una idea, y a 2018 eran 110.
Entonces, imagínate la presión para nosotros, la presión para desfogar ese pendiente que teníamos. Y aparte entonces, todo el tema de no devuelve el fisco, que se tardan mucho y nosotros pagamos las consecuencias. ¿Qué fue? El área de auditoría y el área de grandes contribuyentes de la administración anterior. De esas dos nada más. O sea, tenemos eso. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo las devoluciones rápido, bien. Ya llevamos casi la mitad de lo que en todo el año devolvió la administración anterior. Ya debemos de como 180 mil millones de pesos devueltos. Entonces, la verdad, también queremos hacer un llamado de que, o sea, sí estamos devolviendo, estamos siendo rápidos. Ahora, si presentaste tu declaración anual, debe haber sido rápida la devolución. Por supuesto. Entonces, porque de veras... No me tocó devolución, pero... De veras, déjenos trabajar porque vamos muy rápido, ¿no? Y de condonaciones, pues eso no nos toca a nosotros, no va a haber. El presidente nos ha dicho, quiere firmar un decreto en donde él se comprometa a no hacerlo en todo el sexenio. Es muy interesante que sí a ver, ha pero habido... ¿de qué tamaño estamos hablando? Las condonaciones, porque hablamos de evasión, recaudación, y las condonaciones son, algunos reportes de la ONG Fundar hablan de miles y miles de millones de pesos, y en que sobre todo se benefician pues esas grandes empresas transnacionales. Y todavía tenemos esa... A veces no son las transnacionales, A ver, cuéntame un porque poco más de cómo está la situación y qué vamos a hacer. Porque a veces las transnacionales pues tienen sistemas y esquemas de verificación doméstica que entonces no... Pero como quiera, a ver, fueron programas, fueron buenas políticas públicas, legales, hechas en la propia ley de ingresos de la época del presidente Peña, del presidente Calderón, del presidente Fox. Creo que comenzaron con Salinas para algunas cosas de facilitar la vida de sus contribuyentes en temas agrarios, algo por el estilo. Se vino degenerando. Pero ¿cómo son? Pues como unas políticas de ponte al corriente y te pones al corriente y te perdono impuestos. Claro. Entonces, ahí en que te pones al corriente, pues está esperando el que está esperando, se toca la puerta el que está esperando que lo hagas. Exacto. ¿Qué pasa ahora? Es muy interesante esto. Nosotros no nos tocó eso, el Congreso en la ley de ingresos no emitió nada de eso, no, gracias a Dios no. Qué bueno, porque me parece que es una práctica que incentiva el no cumplimiento. Así es, porque lo haces una vez, pero para la próxima es exacto, lo estás esperando. Ya nos ha tocado empresas muy mexicanas, muy de lo máximo, de lo mejor que tenemos, que muy amables llegan con nosotros y como no queriendo la COFA nos preguntan si va a haber alguna condonación, que porque siempre se han hecho. Así se ha hecho siempre, se les que porque perdonan siempre sus han deudas. hecho. Entonces, ¿qué tienes tú? Revisas después, a ver cómo les fue en la anterior y en la pasada, y siempre están. O sea, suelen estar. Entonces, y tú ya estás dando fin a esa práctica. No yo, la verdad no yo, porque es una cosa, la condonación no depende del fisco. Eso es muy importante clarificarlo. Nosotros no tenemos ni una atribución de perdonarle a alguien sus impuestos. Es, ni modo, te toca, te toca. Hay algunos ajustes que se pueden hacer con multas, bajo ciertos supuestos. Nosotros, fisco, estamos muy amarrados para no perdonar impuestos. ¿De dónde viene la condonación o la quita de impuestos? Del presidente o del Congreso, por ejemplo. No nuestra, a nosotros nos toca implementarla, pero a nosotros sí nos toca recibir, pues escuchar a la gente pidiendo esas cosas, ¿no? O sea, antes supongo que quien estaba en tu lugar sí gestionaba, aunque no la aplicaba, era al final de cuentas el gestor de esos permisos y ahora ya quizá no, está eso a otro estilo que digamos. Desgraciadamente, ¿no? Yo pienso que fue una cosa que se fue degenerando y como que todo el mundo estaba esperando entonces su dádiva y los principales cabilderos pues no necesariamente es el gobierno. Y a veces son quienes ya se acostumbraron a que, bueno, va a venir una quita en 6 años, entonces hay que apoyar a los mismos porque van a hacernos la misma condonación. ¿Me explico? Acá el presidente López Obrador de campaña decía que no iba a haber condonación de impuestos. Y la verdad es que sí, eso es un statu quo también, que estás quitando. Son incentivos perversos que estás quitando. Ahora, han habido en sexenios anteriores algunos escándalos muy importantes. El Panama Papers, los Swiss Leaks, el Paradise Papers, ¿no? Estos son expedientes todavía abiertos hoy. Estamos vamos a cerrar el pasado y ver el futuro nada más. ¿Qué es lo que se ha reflexionado sobre el tema? Donde había material para hacer auditorías, se siguen desarrollando las auditorías, o ya terminaron. Desgraciadamente a veces te digo, llegas y ya no hay, ¿no? Cerraron con moño algunos casos antes de que llegaran los nuevos. Probablemente. Pero no todo esto es tarea del fisco. La gran mayoría es de procuradurías, de darle seguimiento a todas esas cosas. ¿Me explico? Exactamente. Porque nosotros tampoco tenemos la trazabilidad del dinero. Nosotros, en cuanto que hubo una comisión de un delito fiscal, un quebrantamiento, pero yo no puedo trazar
qué hicieron con su dinero, eso le corresponde a la UIF, ¿no? Yo, por ejemplo, por eso, cuando el combate a huachicol y demás, pues encontramos estaciones de servicio y le pedimos a la UIF que nos revisara, o sea, que nos ayudara a ver el movimiento de flujo financiero como de 193 estaciones de servicio, más grupos de sociedades. A ver, para cuadrar cómo están, que efectivamente ese dinero, o sea, es una simulación, ¿me explico? Pero necesitamos la colaboración interinstitucional. No todo lo que suene como a fiscal es, porque son delitos, en una parte nos toca a nosotros, otra parte a la Procuraduría Fiscal, pero gran medida es a la Fiscalía General de la República. Claro, ¿no? Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Tratar a todos parejo y nos tratando de dejar títere con cabeza. Eso es una línea muy importante. Cuéntame rápido de ti antes de que pasamos a dialogar con los estudiantes, si es que nos aceptas ese reto de conversar con los universitarios. ¿Cómo llegaste a la 4T? ¿Cómo conociste al observador? ¿O vivías en Monterrey? Supongo que ya llegaste a la Ciudad de México para ejercer tu cargo, pero cuéntame un poquito de tu propia trayectoria. Bueno, yo soy abogada, una maestría en fiscal, doctorado en políticas públicas, soy una mujer muy inquieta intelectualmente, socialmente hablando también en términos de contribuir a mi país. Participé con organizaciones civiles, estuve en la Coalición Anticorrupción, como ya se señaló, estuve como Vamos y demás. Entonces todo ese tipo de inquietudes y te van llevando hacia lugares, ¿no? En una de esas conocí hace como 5 o 6 años a Andrés Manuel López Obrador. En Monterrey mismo, supongo. En Monterrey lo conocí y genuinamente siempre simpaticé con su visión de su lectura de la realidad de México. Es una que yo comparto. O sea, no es posible hablar de mucho progreso cuando no atiendes primero la pobreza y la desigualdad y la problemática geográfica que tienes. No tienen ni internet, si no tienen internet, ¿cómo llega al banco? Si no tienes el banco, ¿cómo fiscalizo? O sea, como hablamos de la formalidad fiscal, si no tengo ni internet. O sea, ¿cómo fiscalizo? O sea, él se iba siempre a lo básico. Todo el mundo hablaba de la punta de la pirámide, pero tenían desmoronado abajo. Entonces, por eso yo siempre he simpatizado con eso. Creo que a México le hacía falta una revisión de sus pilares fundacionales. No era fácil que su mensaje llegara a Monterrey. La verdad es que durante un tiempo lo satanizaban, ¿no? El mismo Romo, ahora coordinador del gabinete presidencial, en 2006 confesaba que él había participado en eso de observador de peligro para México. Sí, pero yo siempre he sido una personita muy lectora y muy curiosa, y mi papá siempre hablaba conmigo de derecho, de política. Claro. Entonces yo siempre he tenido mis propias opiniones, siempre, no lo puedo evitar. Me pueden dar la mejor opinión, pero siempre tengo que pensar por qué, para qué, etc. Entonces yo tenía mi propia opinión de él y me gustaba darle un seguimiento a las cosas, ¿no? Lo conocí, acaba de perder la campaña del 2012, muy accesible, muy agradable, lo conocí, siempre lo cuestioné, porque es lo que te digo, no puedo evitarlo, y porque esto... Sí acepta la crítica del presidente, entonces. Y ahorita te digo eso, o sea, y que por qué dijo eso de la Corte, y por qué el otro, y por qué no dijo esto, por qué no, pero todo el tiempo, ¿me explico? Y por qué tal, o sea, sí simpatizo, pero le pregunto, o sea, le cuestiono. Y mucha gente se puede incomodar con eso, él no. Al contrario, o sea, a lo mejor pues escuchaba con atención y contestaba, pero es que ¿por qué decimos esto si lo otro? ¿Y por qué las instituciones tal cosa? Es muy importante, no, es que los líderes, no, las instituciones porque generan la confianza para que haya inversión y disminuyen los costos de transacción social y todo ese tipo de cosas. Entonces teníamos a veces debates algunos interesantes. Obviamente en algunos pues, estaba Alfonso Romo, pues en Monterrey no somos tantos, y me consta que es una persona que escucha la crítica. Y entonces en el momento que me invita a mí a formar parte del Plan de Nación, que fue un año antes de la campaña, sí. yo, a ver, ¿por qué? No, pues un Plan de Nación y tal, para participar con él. Pero yo soy muy crítica, por eso, pero en serio soy muy crítica, sí, porque yo escribo en el periódico, doy clases, ¿sí? O sea, yo no me gusta, no me nace, o sea, me explico, soy muy crítica. Es que por eso, bueno, voy a seguir, va. O sea, entonces yo lo tenía muy claro, y todo el tiempo hice eso. Entonces hubo incluso un análisis que tomé el libro y en lugar de proponer cosas, proponíamos cosas, pero a mí más que proponer, veía yo que había cosas que criticaba aquí, esto, aquí, así. Y más me invitaba, más me tomaba en cuenta. Más criticabas, no, pero no solo él, no solo él, el equipo en general. Claro. O sea,
Olga Sánchez Margarita, Cordero. te voy a pedir un segundito porque muy rica la plática, pero tenemos una última sección que hay unos estudiantes aquí muy emocionados de contaduría que quieren dialogar contigo. Bueno. Entonces, si nos esperas Mejor unos segunditos. así, sí, perfecto. Muy bien, regresamos unos minutitos con Margarita Ríos Farhat. ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos de nuevo aquí en nuestra sección de Diálogos Recomienda. Hoy les quiero hacer una invitación muy especial. Todos sabemos que la censura ha sido uno de los principales aliados de la impunidad de nuestro país. Los grupos políticos y del crimen organizado se han encargado de quitar del camino a aquellos que puedan afectar sus intereses. Tristemente, en temas sobre libertad de expresión, el gremio periodístico es quien se ha llevado los golpes más duros. Por ello, esta vez les quiero recomendar el largometraje documental No se mata la verdad, el cual ha sido posible gracias a 3 mexicanos talentosísimos, Temoris Icoista Greco y Juan Castro Hesner, miembros del colectivo Ojos de Perro contra la impunidad. Este documental expone especialmente los años más sangrientos para la prensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el cual dejó más de 45 periodistas asesinados. Durante el largometraje escucharás sobre la persecución y censura de Carmen Aristegui, Pedro Canché y Luces del Siglo. También podrás conocer los testimonios y casos de periodistas que lamentablemente han sido asesinados: Moisés Sánchez, Miroslava Brecht, Javier Valdés y Rubén Espinosa. El documental se incorporó recientemente a la cartelera de la Cineteca Nacional. Conoce los horarios y adquiere tus boletos ingresando a la página www.cinetecanacional.net. ¿Qué esperas? No te quedes sin verlo y apoya al cine y periodismo mexicano. Esta ha sido mi recomendación de la semana. No olviden seguirnos en redes sociales para estar al tanto de las actividades que tenemos para ustedes. Excelente noche a todos. Nos vemos el siguiente domingo. Me suben la renta, me suben la luz, me suben el agua, la leche también. Subieron la mota, también el alcohol. Y López Portillo va a ser canones que nuestros puestos están trabajando. Eso fue Nuestros Impuestos, de Alex Lora, una canción de protesta en contra del aumento de los precios y los impuestos excesivos. En un tiempo en que se quejaba mucho del abuso del gobierno. Hoy, bueno, se espera que estemos en otro contexto. Y aquí tenemos 3 estudiantes destacadísimos de la UNAM para dialogar contigo, Margarita. Empecemos con Ivonne, por favor. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ivonne Ramírez, estudio el posgrado de la Facultad de Finanzas. Doctora, ahorita que vemos que está abierta al diálogo con las mujeres y a la perspectiva con la participación de las mujeres en el sector financiero y fiscal, ¿cuáles han sido los retos más importantes que ha enfrentado y cuáles creen que serían las recomendaciones para las personas, las mujeres emprendedoras, en este caso como yo, ¿no?, para estar en el área de impuestos? No, me tocaste el punto débil, Ivonne. La verdad es que creo que somos privilegiadas de estar viviendo esta época. ¿Cuáles son los retos? Que tú estés aquí sentada con los chicos, quizá ya no te cuesta tanto trabajo, pero si tú te hubieras sentado aquí, en el mismo lugar donde estás hace 10 años y hace 20, te hubiera costado mucho más esfuerzo a ti que a ellos. No hubiera habido igualdad de circunstancias, aunque estuvieran sentados ahí los 3. A ti te hubiera costado más. Todavía hay mucho de eso. Las mujeres tenemos temas propios también y una carga cultural que no nos vamos a quitar, que si la familia, los hijos, la cosa es cómo lo balanceamos. O sea, la mujer, yo estoy convencida que a la mujer siempre le cuesta más trabajo lograr una igualdad con el hombre. O sea, ya para cuando la mujer llega al estado de igualdad, ya tiene más trabajo recorrido, ya hizo más esfuerzo, ya se dedicó más, su tiempo fue menos que el de los hombres. Yo no, nada más lo digo yo, o sea, una sentencia de la Suprema Corte ya hasta valoró ese tiempo de las mujeres, ¿no?, en casa. Y recomendaciones para estar aquí, a ver, ¿qué te puedo decir? Toca al SAT tener una jefa mujer, lo cual obviamente celebro, pero tengo también administradoras generales que son mujeres. Tengo 3, jurídica, auditoría y servicios a contribuyente. Son 3 mujeres administradoras generales,
más muchas mujeres administradoras centrales. Y de ahí para abajo, sí hay cada vez más mayoría de mujeres en el SAT. O sea, hay áreas enteras, sobre todo en la auditoría, es muy interesante, que para mí se me hace que son más mujeres que hombres. Así que fomentar la participación de las mujeres en los impuestos se me hace que está muy fomentada y que vamos hacia allá. Somos muy dedicadas, muy laboriosas. Lo que hay que hacer nada más sensibilizar a los compañeros hombres, pero no, yo no lo haría como de manera brusca, a la brava, sino como un lado de comprensión, de somos humanos iguales, tenemos el ámbito y la ilusión de desarrollarnos plenamente profesionalmente, y al contrario, yo siempre lo sumo. Me encanta. Yo cuando voy a un lugar donde hay más mujeres, a los que felicito son a los hombres, porque digo, la para minoría. no, pero los felicito porque para que haya tantas mujeres alrededor de esos hombres, es que esos hombres son caballerosos, galantes y agradables. Si no, las mujeres no están ahí. Claro. Entonces, significa que ellos son grandes compañeros de trabajo y son los hombres del mañana. Muy bien, vamos con Agustín. Hola, doctora, mucho gusto. Mi nombre es Agustín García Ruelas, soy estudiante de sexto semestre de la licenciatura de Contaduría aquí en la UNAM, en la Facultad de Contaduría y Administración. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo es que se pretende pues la recaudación de los impuestos, tomando en cuenta de que no se modificaron las tasas del 2018 al 2019, además de que hay un estímulo fiscal en la región fronteriza norte? Bien, ahí la tesis del presidente siempre ha sido que si ahorramos y que si combatimos todo tipo de corrupción y si no hay condonaciones y demás, la tasa, bueno, no la tasa, la recaudación, por lo menos se debe mantener y por lo menos y debe aumentar un poquito, ¿no? O sea, debe de rendir la recaudación. Y hasta ahorita la tesis ha sido correcta. Nosotros se nos redujo el presupuesto en 1.700 millones de pesos en el presupuesto anual, y sin embargo con eso aún seguimos, o sea, estamos dando buenos resultados. Entonces, siempre la tarea es hacer más con menos, y ya señalé ahorita la zona fronteriza por los candados que tiene, de que son buenos contribuyentes y demás, y los mismos candados que impiden que haya planeaciones fiscales que se trasladan a la frontera. Y si hay un movimiento económico que la política pública esté generando mayor movimiento, mayor dinamismo, y van creciendo la cantidad de consumidores, porque vamos creciendo en ciudadanos y en contribuyentes, pues ahí se van compensando. Te puede bajar un municipio un poquito de IVA, pero otro sube el ICR. O Tamaulipas, que tiene municipios que la verdad le ha ido muy bien con las tasas, ¿no?, de IVA. Muy bien, vamos con Emanuel. Emanuel Alejandro, de la Facultad de Contaduría, sexto semestre. Un gusto estar aquí con usted, doctora. Quisiera preguntarle, ¿qué es lo que busca esta nueva aprobación de la metodología para el estímulo fiscal en materia de IEPS para el cálculo de los combustibles? Aquella aprobación que se hizo el 11 de marzo en el Senado. Bueno, lo que se busca es precisamente que haya una mejor recaudación de IEPS, una mejor vigilancia también, pero que tenga que ver con la productividad y movimiento, y que en la zona fronteriza, por ejemplo, no afectar. Ahí tenemos también unas tasas escalonadas, si estás más cerca de la frontera, más alejado y así, para precisamente dinamizar, y que no puedes tratarlos igual, son distintos. Entonces, en materia de IEPS y de gasolinas, estamos haciendo mucha revisión, y no nada más nosotros, porque la política fiscal no la define el SAT, no nos corresponde a nosotros nada más la aplicamos, y por lo que toca a nosotros aplicarla, siempre viendo hacia dónde quería moverse esta política fiscal, y es una mejor recaudación tomando en cuenta A, B, C y D, ¿no? Que se esté utilizando el estímulo efectivamente para eso, que no haya una simulación con venta de gasolinas, que no haya un sobreprecio, o que no estén comprando combustible por otra parte, y que estén pagándole menos a Pemex, pero claro, estén como quiera vendiendo por otro lado, y su recaudación y sus ingresos, no recaudación, sea mayor, y que nos reporten como quiera menos, porque como le compraron menos a Pemex, nosotros nos estén reportando menos. Entonces, todo lo tendiente a IEPS es precisamente para combatir ese tipo de simulaciones, ¿no? O sea, y de que no golpear tanto por zona fronteriza, porque están ahí, y comparado con el precio de Estados Unidos, a los empresarios del ramo. Muy bien, Ivonne. Bueno, es bien sabido que México presenta una baja recaudación fiscal de acuerdo con los países que conforman la OCDE, y también es bien cierto la visión negativa de los contribuyentes hacia el pago de los impuestos y hacia por el tema de la aplicación de los recursos. ¿Qué plan tiene para que este nivel de confianza aumente y para que
se genera otra visión en los contribuyentes para el pago de impuestos. Yo me encontré con una cosa muy interesante a la entrada al SAT, y ya lo he reflexionado en estos meses, no es una cosa que te des cuenta inmediato, es una cosa que vas viviendo. Y es que lo más interesante es, creo que no está calibrada la percepción de riesgo, y es lo que tenemos que ajustar. Noto que hay contribuyentes o posibles contribuyentes que le tienen miedo al fisco y que todavía ni siquiera tienen actividad económica. Por ejemplo, los jóvenes. Hablas, por ejemplo, de jóvenes construyendo el futuro. Hablábamos, oye, vamos a darles una vez su RFC, inscribirlos en el padrón y demás, ¿no? Aunque no tengan actividad económica, pero que puedan pedir facturas. ¿Para qué? Para que sean fiscalizadores nuestros, ¿me explico? Pero no para que ellos todavía puedan hacer declaraciones, ¿no? O sea, por ejemplo, no, me decía la Secretaría del Trabajo, se mueren de miedo, pero todavía ni siquiera están dentro, ¿me explico? Entonces, eso está mal calibrado por ahí, nos tienen miedo quien no debería. Y luego tienes por otro lado los evasores. Que eso sí no tienen miedo, son cínicos. No, sí, están de fiesta, me explico. Entonces, por eso me refiero que lo más interesante que nos ha tocado es calibrar la percepción de riesgo. Si la calibramos mejor, podemos contar con jóvenes que puedan ayudarnos a fiscalizar. Si calibramos esa percepción de riesgo, entonces la gente pues va a ser más cuidadosa en, oye, te vendo la factura, no sabes que mejor no le entro, porque ya sé que me van a hacer algo, ya sé que el fisco me está viendo. Y sí estamos haciendo reingenierías internas y monitoreos de manera distinta que antes para llegar a cancelar los sellos fiscales en un tiempo mucho más rápido. De repente no van a tener sellos fiscales, más todas las responsabilidades penales y los créditos fiscales que no se quitan, que les pueden caer. Así que los que traían fiesta, de veras, yo diría pues, que no. Se acabó la fiesta de la impunidad, ¿no? Agustín. Bueno, mi otra pregunta es, ¿cómo pretende, con la aplicación de la nueva política fiscal, cuáles son los beneficios que trae a los inversionistas y a los contribuyentes? Pues mira, como no hubo modificaciones a las tasas de impuestos, la política fiscal básicamente se mantuvo. Lo que hay es un cambio, una visión del sistema tributario y del sistema fiscal en general. Para mí, lo mejor que le puedes ofrecer a un inversionista es un piso parejo de confianza. Decirle, mira, yo no voy a hacer excepciones con A, B, C y D. No va a haber excepciones, no hay condonaciones, el que debe la va a pagar. Entonces, si esa base tú la transmites, ese piso mínimo de que no voy a beneficiar a este, perjudicar a otro y a perseguir a aquel, si esa la transmites, de que no hay discrecionalidad para castigar, fiscalizar, ni tampoco para perdonar, pues tú debes sentirte más confiado de que vas a poder competir y poder invertir en un ambiente de competencia económica mucho más claro, parejo, ¿me explico? Entonces, eso es lo más importante. Además, hay una cosa que te quiero comentar. Yo tengo la tranquilidad de que a mí no me van a llamar por teléfono para pedirme, hable una condonación a o una cosa al otro. Y ya me tocó a una empresa que me dijo, venimos, importante, el presidente nos mandó. Y es correcto, les había dicho, pues vayan con la jefa del SAT para tal tema. Y oiga, y esto, pues si dice la ley sí, si no dice la ley no. Con toda amabilidad. Y fue un no, ¿no? Pues, y ya con otro tema, hablando con el presidente de otro tema, es, oiga, por cierto, tal empresa así, así. ¿Y qué pasó? Era no. ¿Y qué le dijiste? Pues que no. Perfecto, no eres tú, es la ley. Entonces imagínate esa pequeña cosa que pueden decir, ay, es que no es cierto. No, a mí me genera mucha tranquilidad. El día que yo sienta que me pueden llamar para decirme, oye, le dijiste a ese día me voy. Entonces, claro, si yo tengo esa tranquilidad para eso, pues el inversionista debe sentirse tranquilo de que por lo menos va a haber, no hay excepción. Y la confianza, el apoyo del mismo presidente de que te va a respaldar en la aplicación de la ley. Y obviamente, ¿no? Si el presidente no hace eso, no lo va a hacer nadie. Así es. Me explico, o sea, al contrario, es, oiga, me están hablando para esto, no. O sea, nos dejan trabajar todos parejos, pues qué padre, como yo como inversionista, ojalá y transmitamos esa confianza como país, de que no hay excepciones, de que no hay impunidad, de que el que la debe la va a pagar y el que no debe no tema. Tenemos un minutito más para la última pregunta de Alejandro. Diría que fue exitosa esta parte de la nueva metodología que impulsa el gobierno federal en cuanto al sistema de austeridad. Fue exitosa para aquellos empleados de base que fueron despedidos masivamente del SAT. A ver, ahí teníamos un tema de una reducción en el presupuesto del SAT, 1.700 millones de pesos.
en el capítulo 1000. Entonces, nosotros no mandamos eso. Si no se hubiera hecho el ajuste que se hizo, para septiembre no teníamos la pagar la nómina de nadie. Nadie. O sea, a nosotros nos tocó la implementación de eso. Hubo mucho ruido, yo te voy a explicar por qué, pero muchos contratos, buscamos que fueran, quizá, dirás, toda circunstancia merece una revisión aparte, pero siempre fue el que tuviera menos tiempo en el SAT, el que su contrato lleva a vencer. La mayoría vencían contratos al fin del último día de diciembre y eso no se dice. Y además se cerraron oficinas, 12 oficinas. Tú cierras oficinas y ¿dónde pones a la gente? Recolocamos a la gran mayoría. Aquellos que tenían más tiempo en el SAT, 10, 12, 10, 15, 20 y demás, los reacomodamos. Los que se querían quedar, porque muchos ya también no querían quedarse, querían estar donde estaban, ¿no? Revisamos su expediente interno. O sea, no fue una cosa tan así. ¿Qué pasó? Hubo un Estado de la República que cerramos 2 oficinas y nos dio mucho problema. Nosotros no entendíamos por qué. Después, platicando con el gobernador, nos dijo, hay temas locales que nuestro amigo político, hagamos lo que hagamos, no, el gobierno federal o el local siempre hace de más ruido. Y fue correcto, fue una lectura correcta porque fue donde no había casi ni qué reclamar ni nada por el estilo. O sea, lo que me voy es que fue muy mediatizado. Nosotros fuimos los primeros revisamos, o sea, y le dimos incluso back, regresamos a 150, 120 casos, volvimos a revisar qué había pasado, porque también, es verdad, lo que a veces pasa es que tú das una instrucción, la vas bajando, pero ya el que le toca el ejecutarla aquí, pues le da al amigo y al otro no. Y a saber, revisamos todo eso, lo hicimos. Y hubo incluso casos que todavía están expedientitos así abiertos en órgano interno de control, para que fue una medida justa. Ahora, cuando hay que reducir plazas, se reducen. Aquí o en la empresa, No, o sea, ve a una empresa y dile que no reduzca. No, nadie vive de eso. O sea, porque aquí fueron recursos públicos. ¿Se necesitaba todo o no? No. Y además de nosotros no teníamos ya que decir 1.700 millones de pesos menos en el ramo 1000. Pues muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a ustedes, estudiantes, por estar aquí con nosotros. Un lujo tenerte aquí. Gracias por visitarnos en TV UNAM. Ojalá regreses pronto. Un lujo y gracias a usted por estar con nosotros una vez más aquí en tus Diálogos por la Democracia, aquí en TV UNAM. Y te esperamos de nuevo en 8 días.